Si Estados Unidos abandona el Telecán, es la pregunta que nos ayuda a responder Gabriela Siller, directora de análisis económico financiero de Banco Base, quien está del otro lado de la línea. Hola Gabriela, gusto en saludarte. Ante las amenazas de Trump, ¿cuál podría ser un escenario si Estados Unidos saliera del Telecán? ¿Qué pasaría con las exportaciones mexicanas y el tipo de cambio? Buenas tardes, Víctor. Pues para empezar, sí es un escenario muy malo, pero no se acabaría tampoco el mundo ni la economía de México, porque, bueno, pues el tipo de cambio que tenemos al régimen cambiario es de libre fluctuación, entonces regresaríamos a las reglas de la OMC, Estados Unidos y México pondrían aranceles y el tipo de cambio haría las veces de amortiguador de este incremento en el precio en Estados Unidos y desafortunadamente, pues sí, el tipo de cambio se incrementaría en México. ¿Hasta cuánto? Probablemente de 19.54 hacia arriba. Lo que nos marca nuestro modelo en Banco Base es 19.54 por el 8% que pondrían, o que creemos que pondrían de aranceles, eso es lo que tiene que ver con la industria automotriz y autopartes, que representa como el 46% de las exportaciones. Pero hay que recordar que el tipo de cambio no solamente depende de las exportaciones, sino de un sinfín de variables entre las que está la especulación. Por eso es que creemos que si Estados Unidos realmente decide salir del Telecán, podríamos volver a ver los 22 pesos por dólar. Y con una depreciación acelerada del peso, pues ya sabemos que la inflación también sufre y que, bueno, pues seguiría subiendo o no regresaría al objetivo en el 2018 como planea el Banco de México, y al subir la inflación nuevamente, pues obviamente suben las tasas de interés y con esto se desincentiva el consumo y la inversión. Y en la inversión la que más sufriría creemos que sería la inversión extranjera directa, que ya lleva 2 años seguidos a la baja. Este año ha bajado alrededor del 11% respecto al año anterior. Si llegara a anunciar su salida, pues entonces esto se incrementaría a lo mejor a una disminución del 20%. Y bueno, pues definitivamente que sería un escenario malo post-Telecán, porque inclusive México pues también tendría que buscar otros mercados. No hay que recordar que el 80% de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos. México no sería el único afectado. De hecho, Estados Unidos, el 15% de sus exportaciones vienen a México. Entonces yo quiero pensar que más bien esta retórica de Donald Trump, de que dice que se quiere salir del Telecán, más bien es una estrategia de negociación para obtener los beneficios que él busca, ¿no?, en el tratado. Claro. En el dado caso, pues entonces sus exportaciones también disminuirían y su crecimiento económico como consecuencia. Es lo que te quería preguntar, porque si el peso se depreciara por un efecto de una salida de Estados Unidos del Telecán, pues el déficit comercial de ese país con México, que tanto preocupa al señor Trump, no va a disminuir. Así es, definitivamente. Mucho que lo que ha dicho él de arreglar el Telecán es por el déficit. Y tener un déficit no es malo, siempre y cuando no sobrepase el 3% del Producto Interno Bruto. Pero al ser mala noticia para México una salida de Estados Unidos del Telecán, se deprecia el peso y en realidad es lo que está incentivando es que Estados Unidos importe más desde México, mientras que México importe menos desde Estados Unidos. Entonces terminarían con un déficit comercial peor. El dólar se fortalecería y entonces, bueno, pues esto para ellos es desincentivar sus propias exportaciones, no nada más hacia México, sino hacia el mundo, ¿no? Y hay otras implicaciones también, como que, bueno, pues si esto genera una mayor inflación en Estados Unidos, probablemente la Reserva Federal tenga que posponer también los incrementos en la tasa de referencia. Vaya, hay muchas distorsiones que se dan alrededor de la economía y que como distorsiones, pues no es el escenario más óptimo ni de crecimiento ni de bienestar para la población. ¿Qué tan probable sería que Estados Unidos salga del Telecán? Aunque la probabilidad sea baja, no hay que confiarse de Trump, sobre todo si sigue con su discurso hostil. Así es, definitivamente, porque Trump es irracional. A lo mejor si fuera otro presidente diríamos, claro, que no se van a salir. Pero Trump parece que le importa más, ¿no?, como que darle de comer a sus seguidores y de seguir siendo como ese presidente que hace show y que mueve a los mercados mediante sus tweets. Lo que sí creemos que es una verdadera amenaza es que se alargue demasiado el proceso de renegociación del Telecán al punto de que se empate con el proceso electoral para presidente en México y que entonces se tenga que posponer temporalmente o hasta que tengamos un nuevo presidente aquí en México. Y entonces pues serán muchos meses de incertidumbre, generará alzas en el tipo de cambio, inflación, tasas de interés y por otro lado pues sería otra vez iniciar la renegociación con un nuevo presidente y con sus ideas. Pues muchos temas que analizar. Gabriela Siller, gracias como siempre y saludos. Gracias a ti, Víctor. Buenas tardes.